Lo interesante de las leyendas urbanas es que la gente quiere creerlas, historias pintorescas tan llamativas que a muchos les gustaría que fuesen verdad. Unas rondan el misterio, otras acarician la mentira y algunas, solo algunas pocas, son verdad. Para recopilar las leyendas urbanas más extendidas tenemos que acudir a los mentideros del rock, una suerte de taberna donde la gente afirma haberse emborrachado con Elvis, haber realizado un trueque con el diablo o haber sido miembro del Club de los 27. El rock and roll es relativamente moderno si atendemos al grueso de la historia musical. Antes de las grandes estrellas del siglo XX ya abundaban las leyendas sobre los talentos musicales de artistas de todo tipo. El hombre ha vendido su alma al diablo en multitud de culturas y por anhelos variados, siguiendo el mito retratado en Fausto. Uno de los primeros en escuchar acerca de este rumor fue el violinista Niccolò Paganini. El talento desmesurado de este influyente genovés creó multitud de leyendas. Muchas de ellas apuntaban a que había vendido su alma al diablo a cambio del talento que éste le otorgó. Otros rumores apuntaban a brujas o al alma de mujeres encerradas en el violín del maestro. 100 años después de la muerte de Paganini, el mismo rumor afectó a Robert Johnson. El bluesman más influyente de la historia vio cómo la mano del diablo se convertía en la única forma de explicar las mejoras de su técnica en un corto espacio de tiempo. Amigos, sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Comencemos. Cuando Brian Jones murió hace ahora más de 40 años, ya había sido expulsado de los Rolling Stones. Los otros 4 integrantes del grupo ya no podían soportar su actitud errática y su consumo de drogas. El guitarrista fue hallado muerto a los 27 años en el fondo de una piscina en Hartfield, el Reino Unido, y entonces la investigación concluyó que el deceso había sido de forma accidental. Pese a eso, los rumores de asesinato nunca fueron acallados y ahora la policía, según informaba en el año 2009 la BBC, había decidido reabrir el caso. La policía de Sussex recibió, mejor dicho, en aquel entonces, nuevas pruebas relacionadas con la muerte de Jones y por eso se vio obligada a reabrir el caso para poder examinar la validez de aquellas nuevas pistas. El portavoz oficial de la policía añadió, no obstante, que todavía era pronto para alcanzar una nueva investigación. Hace unos años, la película Stoned del director británico Stephen Woolley planteaba que la muerte de Jones no estaba relacionada con una noche de exceso, sino que se trataba de un ajuste de cuentas de un constructor que había hecho una obra en la casa del famoso músico, entonces en horas bajas fuera de su famosa banda. La investigación policial que os mencionábamos anteriormente concluyó definitivamente que la muerte de Brian Jones se había producido a ahogamiento accidental por sobredosis de droga. El 29 de julio de 1966, los frenos de su motocicleta se bloquearon en una carretera cercana a su hogar en Woodstock, Nueva York, arrojándola a tierra. Aunque el alcance de sus heridas nunca fue revelado, Dylan dijo que se había fracturado varias vértebras cervicales. El misterio aún ronda las circunstancias de aquel accidente, en tanto que no se llamó a ninguna ambulancia y Bob Dylan nunca fue hospitalizado. En relación a la relevancia de su accidente, Dylan expresó cierta amargura en la forma en que había sido tratado. Decía que cuando tuvo ese accidente de moto se despertó y capturó sus sentidos, y entonces se dio cuenta de que estaba trabajando para todas unas sanguijuelas y no quería hacer eso nunca más. Además, tenía una familia y quería ver a sus hijos. La biografía de Howard Jones concluye que el accidente ofreció a Bob Dylan la necesidad de escapar de las presiones que había construido en torno a sí mismo. A raíz de su accidente, Bob Dylan se retiró de la opinión pública y, con la excepción de algunas apariciones, no volvió a salir de gira hasta 8 años después. Lo más extraño del caso es que prácticamente desapareció durante 2 años y todo parece indicar que se debió a fuertes presiones de las cuales quiso zafarse. ¿O acaso fueron otros motivos que aún desconocemos?
Indudablemente, Manson tenía el carisma de una estrella del rock. Después de pasar la mayoría de su vida adulta en prisión, llegó a Los Ángeles con su familia, seguidores de sus profecías esotéricas, y consiguió meterse en el bolsillo a muchas celebridades debido a sus ínfulas hippies y su don de palabra. Uno de los que se cameló fue el mismísimo Dennis Wilson, batería de The Beach Boys, y fue él quien le presentó al productor musical Terry Melcher, hijo de Doris Day, que vivía en la calle Cielo Drive 10500, donde acudía con frecuencia para convencerle de que él produjera un disco. Manson vio como meses después The Beach Boys sacaron un disco con una canción que decía que en realidad era suya, pero con el título cambiado, lo que le creó una ira sobrehumana. En el disco que finalmente publicó Manson en 1970 para financiar su defensa, grabó su versión del tema. Pero su relación con las estrellas del rock no acaba aquí. Otra de las canciones del disco de Manson, Look at Your Family, fue versionada años después por The Guns N' Roses en su disco The Spaghetti Incident. Incluso la enfermiza obsesión por la música y en especial por The Beatles de Manson le llevó a malinterpretar el sentido de la canción Helter Skelter de White Album del año 1968, entendiendo en sus letras un mensaje apocalíptico que no existía, y así quedaron escritas con sangre ambas palabras en las paredes de la casa de Polanski y Sharon Tate, después de la brutal matanza a manos de la familia en la misma mansión que había sido antes del productor Terry Melcher. En la oscura mente de Manson, The Beatles eran los cuatro jinetes del apocalipsis, y lo que él anhelaba por encima de todas las cosas, hasta la más delirante frustración, era ser el quinto jinete. El líder de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, Trent Reznor, andaba allá por 1994 en busca del lugar perfecto para grabar su segundo álbum. Veía casas y casas, pero no le convencía ninguna hasta que al final se topó con la mansión situada en el 10500 de Cielo Drive, en Beverly Hills. Se enamoró y sin saber qué había pasado allí, se la quedó. Según declaró para la revista Rolling Stones en abril de 2007, nadie tuvo a bien decírselo, aunque le hubiera gustado saberlo. Lo que le hubiera gustado saber antes a Reznor es que en esa casa había tenido lugar hacía 35 años la brutal matanza perpetrada por la secta de Charles Manson, que acabó con la vida de la esposa del director de cine Roman Polanski, Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y de 4 personas más, con la palabra cerdo pintada en sus paredes con sangre. Y todo aquello sin ningún móvil confirmado, salvo la teoría de que a Manson no le gustó nada La semilla del diablo, rodada en 1968, que iba de sectas y ritos satánicos. En ese mismo número de la revista Rolling Stones, Reznor respondía a la siguiente pregunta: ¿a qué olía la mansión de Sharon Tate y Roman Polanski la primera vez que entraste en ella? Reznor respondía que era bellísima, que ya la habían demolido, pero que tenía la puerta principal en su oficina. El olor, aunque te decepcione saberlo, debo decir que no olía a muerte ni a cuerpos despedazados. El sueño hippie, el verano de la paz y el amor concluyó la mañana del 9 de agosto de 1969. A las 8 el termómetro ya marcaba 30 grados en las colinas de Los Ángeles. La noche anterior, Charles Manson había señalado a 4 de sus acólitos en el rancho Spahn, apenas 30 kilómetros de distancia del 10.500 de Cielo Drive, en Benedict Canyon, la mansión que Roman Polanski había alquilado después de que viviera en ella Candice Bergen. Trent Reznor sigue las huellas de Charles Manson, se unió a Marilyn Manson para grabar en el mismo lugar del asesinato, y se cree que Reznor estaba ese día en ese lugar, aunque no lo ha dicho directamente. Ese es el rumor que le rodea hasta el día de hoy. Richard James Edwards nació el 22 de diciembre de 1967 y era el guitarrista y letrista de la banda galesa de rock Manic Street Preachers. Edwards estaba desaparecido desde 1995. El 23 de noviembre de 2008, a efectos legales, la justicia británica lo declaró oficialmente muerto. Edwards desapareció el 1 de febrero de 1995, en el día en el que él y James Dean debían haber volado a los Estados Unidos en un tour promocional.
En las 2 semanas anteriores a su desaparición, Edward retiró 200 libras por día de su cuenta bancaria, que totalizaban 2.800 libras hasta el 1 de febrero. Salió del Hotel London Embassy a las 7 de la mañana y se ha probado que después condujo hasta su departamento en Cardiff, Gales. En las 2 semanas que siguieron fue aparentemente avistado en la oficina de pasaportes y la estación de autobuses de Newport. El 7 de febrero, un taxista de Newport supuestamente recogió a Edwards del King's Hotel en Newport y lo condujo hacia los valles, incluyendo Blackwood, lugar de origen de Edwards. El pasajero se bajó del taxi en la estación de servicio de Severview y pagó la tarifa de 68 libras en efectivo. El 14 de febrero, la policía de Ritchie recibió una multa en la estación de servicio Severview y el 17 de ese mes el auto fue denunciado como abandonado. La policía descubrió la batería descargada con la evidencia de que había sido usado. Desde entonces, Edwards ha sido supuestamente visto en una feria hippie en Goa, en la India y en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en España. Ha habido otras observaciones alegadas de Richie James, especialmente en los años que siguieron a su desaparición. No obstante, ninguna de esas ha sido probada como concluyente y ninguna ha sido confirmada por los investigadores. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac fue tiroteado. Momentos antes había tenido un altercado en el lobby de un hotel con un hombre llamado Orlando Anderson, miembro de la pandilla Southside Crips. Semanas después, Anderson fue detenido por el crimen, pero luego fue liberado y absuelto. En mayo de 1998, Anderson muere en un tiroteo en California. Tupac se subió al auto BMW de su productor, con varios autos en los que iban sus músicos, guardaespaldas y otros amigos. La caravana salía del hotel en dirección a la discoteca 662. A las 23:15, un semáforo detuvo la caravana. Al lado del BMW frenó un Cadillac blanco con 4 hombres negros en su interior. Dispararon varios tiros contra el BMW. 4 le dieron a Tupac en el pecho y una bala rozó la cabeza de su productor. Los guardaespaldas que iban en otros coches no reaccionaron a tiempo y los atacantes lograron escapar. Tupac moría el 13 de septiembre en el Centro Médico Universitario de Las Vegas a causa de un fallo respiratorio y un paro cardiopulmonar. Tenía entonces 25 años. Una línea de investigación apuntaba a que el rapero Notorious había ordenado el crimen de Tupac. Notorious era la cara visible del rap costa este y del sello discográfico Bad Boy, rival de Dee Raw, al que pertenecía Tupac. Pero sin embargo no se pudo probar nada, y 6 meses después, en marzo de 1997, Notorious fue asesinado en Los Ángeles. Había asistido a la entrega de los premios Soul Train Music y lo acribillaron a balazos en su coche. A día de hoy los dos crímenes siguen impunes. Lo único concreto es que con ambas muertes los únicos que se beneficiaron fueron las dos compañías discográficas, Death Row y Bad Boy, que tras los crímenes editaron y vendieron millones de discos. Lo que se cree al respecto es que tanto Tupac como Notorious fueron mandados matar por la misma o las mismas personas. Que Tool es la banda de metal progresivo del Regomello no es nada nuevo. Maynard y los suyos se lo han currado mucho para que nos quede claro a todos. Empezando por sus seguidores, la Tool Army, que es como si fueran la mejor afición que se os ocurra de un equipo de fútbol, siguiendo por el significado de Tool, que ya se encargó de aclarar el propio Maynard en su día. Decía que era un falo enorme, una llave inglesa, que ellos eran nuestra herramienta, nuestro catalizador para encontrar lo que sea que necesitásemos. Y el colmo de la paranoia oscura e infernal. En el disco Lateralus, el número de sílabas de cada verso en la letra de la canción del mismo nombre esconde una clave matemática, la mismísima secuencia de Fibonacci. Pero ahí no acaba la cosa. Los privilegiados procesos mentales de los componentes de Tool, más allá de incorporar mensajes crípticos y versos incomprensibles en sus temas, también les lleva a explorar temas más personales, como en la canción 10.000 Days del año 2006, el mismísimo Maynard le puso este título refiriéndose a los 27 años, aproximadamente 10.000 días, que estuvo su propia madre agonizando por una enfermedad cerebrovascular hasta que murió en 2003. Si con esto no os queda claro que con Tool nada queda al azar,
podéis repasar sus vídeos en su página web, que es la que estáis viendo en pantalla. Amigos, esto es totalmente cierto. El noruego Varg Vikernes, miembro del grupo de black metal Burzum, apuñaló hasta la muerte a Euronymous, del grupo de black metal Mayhem, en agosto de 1993. Lo curioso de todo esto es que, además de rivales, Euronymous era amigo de Vikernes y el dueño del sello discográfico donde éste editaba sus discos. Vikernes, de ideología nazi, fue encontrado culpable de haber asesinado a Euronymous y de haber quemado varias valiosísimas iglesias medievales de madera. Lo primero lo hizo, según su defensa, porque Euronymous había amenazado con matarle a él. Al parecer, entre los dos había una guerra de egos por el liderazgo de la potente escena de black metal noruega. Lo de las iglesias lo hizo porque es un fervoroso pagano y anticristiano y considera una ofensa que muchos de estos templos estén construidos sobre suelo pagano sagrado. Tras su detención, la policía halló 150 kilos de explosivos en la casa de Vikernes. Según las distintas versiones, los iba a usar bien para volar una casa ocupa izquierdista en Oslo, bien para reventar la catedral de Nidaros en Trondheim. A Vikernes, apodado como el conde Grimskan, un personaje menor del Señor de los Anillos, se le concedió el pasado mes de marzo del año 2012 la libertad condicional tras haber pasado 16 años en la cárcel de los 21 máximo posible en su país a los que fue condenado. Actualmente el conde se encuentra en libertad. Si algo tenía claro Ronnie Van Zant es que no llegaría a cumplir los 30 años. Lo había dicho muchísimas veces, tan alto y claro como cuando, reunido el grupo para decidir si seguirían la gira del 77 viajando en un vetusto Convair que poco antes habían rechazado los Aerosmith, zanjó la discusión diciendo: «Solo sé que se ha llegado el momento de marcharse, ha llegado, así que aquel 20 de octubre, 24 pasajeros entre miembros del grupo y gente cercana se subieron al avión en el aeropuerto de Greenville con destino a ninguna parte. Era la gira de Street Survivors. La portada, retirada poco después, mostraba a los miembros del grupo ante una hoguera. Casualidad o no, entre los supervivientes del accidente que sufrirían poco antes de llegar al aeropuerto de Baton Rouge no están los que en la fotografía figuran más cerca del fuego. Es el caso de Steve Gaines, prácticamente consumido por las llamas en la imagen, al igual que Ronnie Van Zant, que está junto a él en la foto. Leo Wilkinson, Artemus Pyle, Billy Powell y Allen Collins aparecen lo suficientemente alejados como para escapar de la tragedia, pero no de la maldición. Todos han muerto de manera prematura. Un accidente de coche, un intento de asesinato, una extraña enfermedad. Antes de la tragedia, habían acordado que solo si 3 miembros originales permanecían en la banda, seguirían usando el nombre. Solo queda Gary Rossington, pero ha decidido seguir adelante. Ozzy Osbourne no necesita presentación. Rockstar conocido por ser el cantante de Black Sabbath, por su carrera en solitario y bueno, por tener un reality show bastante bizarro que muchos recordarán de ver en la MTV. Pero quedémonos con que su fama viene más por el lado de la música. Corría el año 1982 y Ozzy, ya solista, ganaba portadas y fans, aunque no por las razones correctas. Si bien la mayoría de los medios reconocían el talento del artista, tampoco callaban su indiscutible adicción a los narcóticos, así como aquel episodio en el que le arrancó a la cabeza a 3 palomas. Era el inicio de la locura Osbourne. Ozzy ya había acaparado titulares un año antes por una controversial reunión con los ejecutivos de la CBS. El músico planeaba terminar su aparición soltando 3 palomas vivas al aire, un momento espectacular que se convirtió en un desastre cuando Ozzy decidió aparecer ebrio al encuentro y no dudó en discutir con una empleada de relaciones públicas de la empresa. Mick Wall, publicista de Black Sabbath, recogía el hecho en un libro homónimo, asegurando que Ozzy le dijo que se sacó las 3 palomas del bolsillo, les arrancó a la cabeza y las escupió en la mesa para que la señora se callase. Fue en ese momento que lo expulsaron del hotel. Pero vayamos al tema murciélago. Mark Neal fue el autor material de la locura de sus amigos.
Tenía 17 años cuando todo ocurrió. El joven planeaba acudir al concierto de Ozzy y sus amigos lo instaron en llamar la atención del músico. ¿Cómo? Con la mascota fallecida de su hermano. 2 semanas antes, el hermano menor de Mark Neal llevó el murciélago a casa. Lo trajo de la escuela vivo y aleteando, pero lógicamente no duró mucho con vida. Conscientes de la reputación carnívora, entre comillas, del músico, los amigos de Neal le dijeron que llevara el cadáver a la presentación, que lo sellara en una bolsa y lo ocultara en su chaqueta. En el momento preciso debía lanzarlo al escenario, y así lo hizo. En el concierto, Ozzy promocionaba su segundo álbum en solitario. En plena presentación, el infame cadáver de murciélago le cayó en los pies a Ozzy. Ozzy no sabía que aquello que le había lanzado era un animal muerto de verdad. Después de todo, ¿quién haría algo así? Parecía relucir entre las luces brillantes y creyendo que era de plástico, el músico lo tomó entre sus manos y le arrancó la cabeza con los dientes para que los fans estallaran en emoción. Las cosas no salieron como esperaba y eso se puede ver reflejado en su cara de asco. Ozzy recoge el incidente en I Am Ozzy, su libro de memorias lanzado en 2009. También recuerda con mucho disgusto la cantidad de inyecciones que recibió en el hospital al que acudió de inmediato para protegerse de la rabia. Aparentemente, el músico se animaba a decapitar palomas vivas con frecuencia, pero un murciélago muerto era demasiado incluso para el propio Ozzy Osbourne. De cualquier manera, este error le valió una fama mucho más que duradera dentro del mundo del rock and roll. Pues amigos, hasta aquí nuestro segundo capítulo de Misterios y Leyendas del Rock and Roll. Si queréis que hagamos una tercera parte, podéis dejarnos vuestras sugerencias y peticiones abajo en la caja de comentarios. Amigos, es todo por nuestra parte, esperemos que os haya gustado el vídeo y os pedimos que, si así ha sido, os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia, os esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo.